acusación formal contra ex jueces son imputados en actos de corrupción. Embajador de Estados Unidos espera proceso electoral sea abierto y transparente. Dice el gobernador del Banco Central que las reservas internacionales de esa entidad alcanzaron 5.266 millones. 40 alcaldes del PLD se declaran en rebeldía para elección en la Liga, se declararían en rebeldía para elección de la Liga Municipal Dominicana. Estados Unidos amplía plan de refugiados para incluir inmigrantes centroamericanos. Finalizamos entonces viendo lo que nos trae el día. Vamos a ver lo que nos trae este diario. Venezuela da un golpe a electores, afirma la OEA. Luis Almagro, secretario general del organismo, califica la sentencia de un tribunal contra 3 diputados opositores como un golpe directo a la voluntad de los electores, intentos de acosar a la oposición y la violación de la independencia de poderes. Bueno, Almagro ya está con un nuevo tema. El fraude. El fraude venezolano. Pero es que uno, bueno, a veces hay cosas, hay ocasiones en las cuales la competencia es fraude contra fraude, machi. Bueno, pero en el caso que nos ocupa son los organismos rectores del proceso electoral los que determinan quién es y quién no es. Que hay gente que no Almagro. Almagro lo ve a distancia, como ve a distancia los problemas de la República Dominicana y le pone el acento que él le da la gana. Hasta el punto de pensar en un momento que de esas afirmaciones que cuando son dos países en un mismo territorio se considera como si fuera un mismo país, como lo dijo él en esa ocasión. Sí, o sea, se nota cierta desconexión de la realidad en cuanto a lo de Almagro antes de emitir ciertos juicios sobre ciertas cosas. Carlos, pero es que todavía el Tribunal Supremo de Venezuela no ha fallado el asunto. Hasta ahora. Hubo un sometimiento, hubo una revisión previa, se declaró admisible que da lugar a la investigación. Conforme a eso hubo un petitorio de que no se juramentaran los 4 diputados, no solamente 3, hasta tanto el tribunal decida. Bueno, pero, yo pienso que, pero él es el que se está adelantando. Bueno, lo que pasa es que... Porque además hay una versión que indica que por un pinche telefónico se dio cuenta que se estaba haciendo lo que se hizo justamente en esa localidad. Yo realmente no me adelantaría a todo esto. ¿Por qué? Porque realmente hay cosas que si no se ha decidido, pero está en suspenso. Es más, le pidieron a esos supuestos legisladores que salieron de la sala, la presidencia de la Cámara le pidió que se retiraran. No, pero ellos también, en aras del proceso, ellos dijeron que se iban a retirar, me parece que sí. Pero el asunto es que ya la cosa no anda bien. El problema está, yo sé que después que usted hace una cosa o la dice, retirarla es muy difícil. ¿Cuál es el problema? Bueno, que ellos, en función de la mayoría que tienen, decidieron que no, que la decisión del Supremo no tiene efecto. Ellos juramentaron e integraron a los 3 diputados del Amazonas pero dieron marcha venezolanos. Entonces, evidentemente, que se dan cuenta que cometieron un error, porque están desconociendo las mismas instituciones en las que ellos, en cualquier conflicto que se presentaban a acudir. Dice que ellos acaban de quedar con la cara larga con relación al proceso venezolano, porque la única forma que ellos avalaban esa decisión era si ellos ganaban. Si ellos perdían, no la iban a reconocer nunca. Óyeme, el comentario comienza por Almagro. Almagro está más lejos de todas esas circunstancias que nadie. Mira, los españoles, por lo menos los españoles dicen que hay una revisión. Los españoles, que tú sabes que son bastante
un señor que llaman Almagro, un señor que llaman Vivianco. Hay Que- otro Vivanco, sí. Sí. Vivanco, Que ellos para la Venezuela chavista es el infierno puro. Entonces, evidentemente que aprovechan cualquier circunstancia para... Señores, eso llegó tan lejos que un tribunal chileno emitió una sentencia para que se obligue al gobierno de Venezuela a permitir, o para que libere a Leopoldo Núñez, o permitir las visitas que estaban yendo a Venezuela. El tema Venezuela es un tema que trasciende Que la bastante. frontera venezolana. que bastante problemas Tienen. Chile. Sí, pero no importa los problemas de Chile. No importa los problemas de México. Es Venezuela. Es Venezuela. Y entonces en función de eso hay que empezar a cortar. Acuérdate que nosotros estamos pasando por eso. No, pero es Venezuela. República Dominicana está pasando por eso. Eso es así. Una intervención que parece que es como el jaque perpetuo del juego de ajedrez. Jaque perpetuo. Machi, a propósito del trabajo del Caribe, que habla de la búsqueda de los candidatos vicepresidenciales. Un candidato vicepresidencial puede ser determinante para ganar unas elecciones. República Dominicana. Yo personalmente no lo creo, pero podría darse en la... ¿Tú crees que suma voto en la misma proporción que puede restar? Bueno, yo te diría que es una especulación la que se está haciendo, redonda, ¿eh? Lo uno y lo otro que se planteó respecto de lo que tiene Danilo Medina y lo que tiene Abinader es pura especulación. Especulación. Pero ya en cuanto a Margarita ya fue vicepresidente. Hay que averiguar si ella está en esa tónica. ¿Y la vicepresidencia puede unir o dividir un partido? La propuesta vicepresidencial. Lo que no es cuanto al asunto de la unidad. Yo digo que a veces la vicepresidencia, en momentos electorales, lo que tiene el valor simbólico de a cuál sector simboliza o da la impresión de a cuál sector el presidente quiere tener cerca. Por eso se busca a veces empresario, Oye, se busca a hombre, veces Oye, el Carlos aliado. Morales Troncoso fue vicepresidente de Balaguer. ¿Y tú sabes dónde fue a parar? A la embajada de Norteamérica. Sí, lo que por ahí iba. Que si uno valora la importancia de las vicepresidencias, vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa, tenemos algo que arreglar, volvemos en breve. Seguimos aquí, vamos a seguir hablando, señores. Los vicepresidentes, señores, ¿qué importancia tienen actualmente los criterios que se tienen para elegirlos y si son simbólicos o son funcionales en cierta forma? Bueno, son simbólicos. De hecho, son simbólicos. La generalidad de los casos indican la simbología que tiene la vicepresidencia de la República en países como el nuestro. Sin embargo, puede haber alguna excepción en algún momento. Puede haberla. Pero, por ejemplo, fíjate, tú tienes el caso de Milagro Ortiz Bosch, que Milagro Ortiz Bosch fue una mujer que, siendo vicepresidenta, además de ser ministra de Educación, que el presidente Mejía la puso en eso, Milagro fue una vicepresidenta que es de la que más gobernó, porque tuvo, es decir, por lo menos una persona que efectivamente, en ausencia del presidente, tuvo que tomar decisiones en un momento determinado, cuando quedaba como encargada del Poder Ejecutivo. Carlos, no se trata, ya está en el puesto. Está en cuánto le suma realmente un candidato o una candidata vicepresidencial
al candidato? ¿Y qué tanto consolida sus niveles, digamos, de proyección el vicepresidente? ¿Cuántos vicepresidentes, Machi, han sido presidentes de la República? Vamos a ver del 60 para acá, porque tú tienes casos, pero digo en circunstancias especiales. Bueno, incluso, O del 61, vamos a dejar a Trujillo fuera. ¿Cuántos han sido presidentes? ¿cuántos han sido presidentes? Que han subido de la vice a la presidencia. Sí. No, no existe eso. Bueno, el caso de Jacobo Masluta, pero fue por fallecimiento. No, pero no ganó Sí. un proceso electoral. No. Él no ganó un proceso Balaguer, electoral. que fue vicepresidente de Trujillo también. Dejemos ese periodo fuera. Sí, lo Le dejamos dije. fuera. Entonces, para ver hasta dónde es efectivo y hasta dónde la importancia, qué tanto puede aportar como mérito propio un candidato vicepresidencial para que alguien ocupe la presidencia. Porque si yo me... si no- Depende porque los candidatos, después que son candidatos, eligen vicepresidentes que no le hagan sombra. Primero, que no le hagan sombra. La imagen más nítida de un asunto como este es el de el profesor Juan Bosch en 1962. Descartó. Pero te puedo señalar lo opuesto a eso. Danilo, ¿a quién eligió? Si es por sombra. Bueno, Danilo eligió ¿Eligió o le impusieron? o se negoció. O ambas cosas a la vez. Se negoció. o se O ambas negoció. cosas a Puede la vez. negociarse que es un intermedio también, tú sabes. Mira, pero también vamos a tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, Machi, yo quisiera que tú me digas. Cuando Salvador Jorge Blanco escogió a Manolo, Él sabía ya. Fernández él lo Mármol. eligió para que, sabiendo que se iba a morir pronto. Sí, que iba a salir del pronto. Ajá. Sí. Te lo digo porque... No porque era un señor prestante de Santiago ni nada de eso. No. Realmente, la entrevista de su estado, de su estado real, Pero la hice yo el fenómeno vicepresidenciable. directa. Sí. el fenómeno y vicepresidencial, se de veía verdad claramente. que hay que verlo, porque fíjate, Jaime David, vicepresidente de Leonel Fernández, proyectado como un presidenciable neto, va a un proceso interno, fracasa. Milagros Ortiz Bosch, proyectada como una presidenciable, también va a procesos internos y no supera la prueba. Posiblemente se piense. Junior, esos procesos internos no fueron un juego de niños, Yo ni no fueron, sé si fueron juegos de niños o no. ni fueron una cosa muy limpia. Lo cierto tampoco. es que después de salir de la vicepresidencia, sus proyecciones bajan. Vamos a ver cómo se va a comportar, porque muchos albergan la esperanza de que la vicepresidenta actual puede ser la excepción. Pero a partir de la praxis y de la historia, yo no sé si eso, claro, las cosas se modifican. Yo no sé si eso efectivamente ocurra así. Mira, Junior. Carlos Morales Troncoso. ¿Tú sabes quién fue el vicepresidente de Bosch? Tamayo. González Tamayo. González Tamayo. ¿Tú sabes lo que era González Tamayo? Médico, en su casa materna, donde vivía, ahí en San Carlos. Lo que había era un colmado. Yo pienso que habrá que hacer un estudio, Carlos, uno más sobre el destino de los vicepresidentes No, de la mira, República vamos- Dominicana. No, él volvió a su consultorio. Junior, De que pasó su periodo, él volvió a su consultorio en la clínica Chan Aquino, en la avenida Braulio Álvarez. Sí, Parece, ven acá, mira. parece que la vi se quema. Lo que No, usted no, quiere mira, decir. Junior. No, eso depende, Junior. ¿De Vamos qué? a ver. Primero vamos. Pero busca los resultados. No, espérate. Vamos a ver primero cómo se elige un vicepresidente. Vámonos a la génesis. Ok. Estoy buscando un vicepresidente
¿A quién me conviene? Entonces se busca siempre, se dice que se busca una gente que te sume votos, una gente que estando al lado del candidato, de cierta manera simbolice que el candidato tiene un acercamiento, tiene justamente a su lado a los representantes de un sector. Hay una falla ahí. Y es que en el sistema dominicano, quien elige al vicepresidente como candidato es el candidato. Sí. Esa es una falla. Porque es una falla. No surge de un proceso interior, intrauterino de un partido. Eso está en la discrecionalidad del presidente de la República, entonces, del candidato. Puede ser cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Pero la práctica dice que no se ha elegido siempre cualquier cosa. No, pero y que tampoco un asunto que tiene tanto que ver con el futuro de la organización debería recaer en manos de una sola persona, aunque sea el candidato también. Esos son parte de el central, vamos a decir, que del autoritarismo, una herencia. Y José Francisco Hernández fueron dos casos muy significativos para lo que era un hombre como Bosch, que tenía la característica de un estadista con mucha experiencia, tanto en el país como fuera. En los dos casos, tú te das cuenta que después el caso de Amílcar Romero con Danilo, realmente para mí fue una sorpresa. Pero ese fue un candidato. Porque tú tienes el caso de Maribel Gasó, que fue la candidata vicepresidencial de Jacinto. Una intención de llevar una mujer, representando a las mujeres y a las empresarias. Esa es otra cosa también. A partir de que asumen la nominación, ¿qué tanto se desarrollan en la política lo que son políticos? Fíjate que Amílcar, después de ocupar ese puesto, bueno, digamos, es senador de la República. Bueno, como debieran ser todos los expresidentes. Esa es una discusión que se puede desarrollar. Entonces, ver el cuadro y ver, bueno, qué tanto es, porque es importante un candidato vicepresidencial a la República Dominicana. Porque se representa algo. Pero en términos de cohesión partidaria y de sumatoria de votos, sobre todo en la sumatoria de votos. Sobre todo. ¿Hasta dónde? Mira, cuando Leonel Fernández, no sé, ¿cómo fue que llegó Jaime David a ser candidato a vicepresidente de Leonel? ¿Fue un asunto decidido por el partido o lo decidió el doctor Fernández? Lo que se hace. Posiblemente fue el doctor Fernández que lo eligió como... Sí, en ese momento Jaime David representaba lo que era quizás un acercamiento a lo que es, a lo que la gente quería, la integridad, el simbolismo de la familia Fernández Mirabal. Eso último. Básicamente. Tiene mucho que ver. Sí, porque una representación de lo que era una unidad en cuanto a unos propósitos de integridad, porque era la familia de Manolo, de Minerva. Y ahí en la campaña aparecía Minú Tavares, inclusive al lado de ellos dos, porque era una imagen que se quería dar de que era una organización íntegra empatar el para juego. Llegar al poder. Empatar el juego. Empatar el juego, sí. El prestigio, para contrarrestar. Prestigio de la familia. Tú querías saber algo. Bosch nunca aceptó el establecimiento de una alianza con el 14 de junio. Donde estaba la saga de la familia Mirabal y Tavares Hurtado. Nunca lo aceptó. Digo que no y que no. Y mira, el movimiento 14 de junio de entonces tenía una gran capacidad de convocatoria. Y era lo que se entendía como la pura y simple contra Trujillo, que quedaba en la República Dominicana. Sin embargo, Bosch no aceptó nunca una. Bosch quería más bien, y eso lo interpretó de una manera sociológica,
Y mira, aquí hay demasiado trujillita para yo dejárselo a la derecha. Y decidió apostar por los remanentes trujillistas. Decidió apostar por los remanentes trujillistas abiertamente. Cuando los otros vicepresidentes, después de los otros candidatos electos de Balaguer, se buscaba a una gente que representara sectores empresariales, podríamos decir, a juzgar por el caso de Carlos Morales y por Jacinto Peinado. Básicamente eso era lo que se veía como que era el acercamiento a los sectores del poder representados Bueno, en quien le acompañara la boleta. Jacinto tampoco pudo dar el paso. O sea, ninguno de los... Pero el que tenía más potencial entre todos era Jacinto Peinado. Definitivamente. Ahora, no se entendió con el doctor Balaguer. De hecho, en el fondo de todo eso, se veía claramente que no se entendía que eran voces demasiado distantes. No, y no tuvo que ver también, porque creo que uno de los resultados más bajos que obtuvo el Partido Reformista fue justamente, ha tenido dos momentos, la candidatura de Peinado y la de Amable Aristi Castro. Yo no sé si en el caso de Peinado, ubicando un poco el contexto histórico, hay que ver los dos procesos electorales anteriores, 90, 94, con una situación difícil que se presentó en el país, los cuestionamientos al proceso, cómo eso afectó directamente al partido de gobierno. Pero imagínate tú, los acuerdos de la reforma constitucional de ese momento contempló quitarle 2 años a Balaguer, pero de hecho barrieron sin que nadie reaccionara, barrieron con la posición de Peinado, que constitucionalmente, ante la ausencia de Balaguer, Peinado debió ser presidente. Pero eso se pasó por alto. Se concentró el asunto fundamentalmente en la quita de los 2 años a Balaguer. Digo, Balaguer accedió a eso. El doctor Peña Gómez no se confesó con ese criterio y dejó que el doctor Balaguer ejerciera sus 2 años últimos. Que pudo haber sido él. No, evidentemente que... Pudo haber sido el doctor Peña Gómez. Lo único que había que hacer era tirar una moneda al aire. La situación político-social de ese momento, sin mucha presión, más que la que se había ejercido, posibilitaba lo que tú estás planteando. Pero siempre, como he dicho, como he planteado, los famosos acuerdos en nombre de la gobernabilidad en República Dominicana, Machi, para lo único que ha servido es para que se mantengan las cosas tal y como estaban con anterioridad a la crisis. En casi todos los países donde hay crisis institucionales, algo cambia. República Dominicana no. Un efecto de gatopartismo. Cambiarlo todo. Por nada al final. Para dejarlo todo. Todo igual. Wow. Al final los grandes pactos terminan beneficiando a las grandes cúpulas. Pero esa es la República Dominicana. Cuando tú crees que puedes iniciar un proceso de cambios importantes en nombre de la paz, de la gobernabilidad, de evitar, la palabra famosa, Machi, un baño de sangre en el país, se toman, llegan las grandes conciliaciones. Miren, ¿tú crees que la candidatura vicepresidencial del PRM para un reformista pueda atraer miradas de interés hacia la organización? Que ya, yo creo que no, porque ya ellos están ahí adentro.
El problema está que yo no sé si el vicepresidente pone el sazón que le falta al sancocho. Eso, si la vicepresidencia pone el sazón que falta. No sé. Yo no estoy convencido. Porque es que después que son vicepresidentes de la República, terminan siendo cancilleres y ministros de Porque educación. hay que poner, no, porque deciden ponerle alguna función, como pusieron a Milagro en educación, que fue la primera, Pero lo que no le han de la puesto primera funciones, vicepresidenta sus que proyectos trabajaron, se desvanecen. y Carlos Morales que la pusieron Lo en que el no le han CEA. puesto funciones, sus proyectos Ya, se Jacobo. desvanecen. Pero a Margarita le han puesto función. Le han puesto funciones, por eso hemos dicho, hay que ver el comportamiento. Y Si Margarita. Margarita pudiera hacer la excepción, No, lo que y pasa- si efectivamente Ay, concha. la proyección de doña Margarita se mantiene Habría en que el ver. puesto, Pasa que Margarita- Habría o que ver. verlo, pero parece que tiene un instante de receso. es lo que Pasa parece. que Margarita, ¿Por qué? Porque no solo por el presidente Danilo Medina, Sí, sí, sí. sino por el equipo que lo lleva en andas. Es un equipo poderoso, doctor, poderoso de verdad. El vice. O la vice. ¿para qué sirven los vices? Sí, mira, el vice, Machi es doctor en vice. Machi sabe de vice. El Bíceps y vice, tríceps. el vice tiene que ser un adorno de la boleta, eso es lo primero. Un adorno. Que adorne la boleta, que complemente al presidente. Segundo, que sume voto en la campaña, que no aspire al cargo No. de presidente, pero que tenga una noción de sucesión, es decir, que en caso de que falte, el país no dé un salto y tiene que tener una persona que sepa lo que es el Estado. ¿Tú sabes quién sufrió eso que yo nunca lo entendí? En una época, cuando tenía posibilidades de ganar, siempre que tuvo posibilidad de ganar, puso un vice que no tenía en esas condiciones. Y cuando no tenía posiciones, ponía un buen vice, Juan Bosch. Juan Bosch, sus dos vices en las dos oportunidades, no tenían una noción de lo que era es decir, el país no se hubiera estado bien gobernado si él hubiera faltado. Ni González Tamayo, ni Francisco Hernández, en el momento que ellos lo hicieron. Sin embargo, tuvo buenos vices cuando no tenía oportunidad. Rafael Albuquerque, Leonel Vido Fernández. Medina, cuando no tuvo oportunidad. Balaguer sí tenía una noción clara de lo que era un vice. Primero, que no aspire, tranquilito, pero que tenga noción de eso. Carlos, Rafael Golco Morales y Carlos Troncoso. Por eso nunca quiso a Fernando Álvarez Bogar. Porque él podía ser un vice, pero aspiraba. Y quiso a Jacinto cuando ya él sabía que iba a perder. En la posición de vice es difícil. Es difícil, es una posición difícil. Y sobre el otro ¿Cómo? tema que ustedes están hablando de que tenga o no funcione, hay una situación de que yo personalmente creo que debe de tener una función, pero las veces que lo han puesto, le han dado problemitas porque han manejado presupuesto. Los vices que han tenido... Lo que decía es, después de la vice, ¿dónde terminan lo que han logrado dar el salto y ocupar la vicepresidencia en términos de su proyección política? Lo más que han terminado es en senadores de la República, en cancilleres. Es ahí. Sus proyectos como tal, la proyección de su liderazgo político y sus aspiraciones, como que el paso por la vicepresidencia Bueno, eso depende mucho lo remueve. de la escogencia que hacían los presidentes. Yo no... Ahora te digo la clave, el candidato vicepresidencia es un adornito. Ahora, ¿cómo medir Sí, pero ¿cómo los es votos posible que tú suman? seas una persona anodina y tener en un día, en un determinado momento, que ponerte el flu de primer... Es difícil tener una gente que tenga esa condición. Pero lo que tú dices, que yo no sé por qué el destino
y la estadística no da que ningún vice ha llegado, Y yo no sé cómo medir lo que usted dijo. excepto Balaguer. ¿Cómo Excepto medir? Balaguer. Yo dije, dejemos a Balaguer por la especialidad del periodo en que sí, fue. por Pero ¿cómo medir el aporte de votos? Yo le preguntaba a Machi si un candidato vicepresidencial aporta tantos votos, ¿cómo? En la medida en que puede afectar. No, el aporte de votos es lo que tiene valores en las luchas internas y en las, espérate, Para y en las, y armonizar. en las alianzas. Por ejemplo, Hipólito, la persona que más fuerza tenía, que él le ganó en las internas, fue a Milagro. Sí. ¿Cómo se llama? Danilo. Espérate. Y Leonel, cuando puso a Jaime David, fue después de ganarle. Después de ganarle las internas, entonces tú tienes que darle la vice al que le ganaste. Es más, en otros países se usa que el que pierde es el vice. Yo creo que doña Margarita va a desistir de sus aspiraciones presidenciales. ¿Por qué? Usted está dando la clave. Al final, después que salen, como que se quema el proyecto. No, lo que pasa es que en el caso de doña Margarita Cedeño, a mí no me gusta tratar el tema porque la posición de ella es muy difícil. Ella tuvo una cualidad que fue que ella se puso, cuando obtuvo el cargo, le pasó como Leonel. Cuando Leonel le levantaron el brazo, Machi lo dijo aquí, ni siquiera regidor había sido candidato. Pero ella llegó por vía de la cama. Entonces se puso el traje y hizo un buen trabajo. Pero hizo un trabajo desde arriba, no desde abajo, que es distinto a los otros. Entonces, yo creo que en este caso, el vice de Danilo, que es como tenemos que terminar, es una señal. Por ejemplo, si es doña Margarita, están arreglados. Si Es no una negociación. Es una negociación. Pero también pues un mensaje. Está bien, tú no quieres integrarte, no te integres, pero te pongo tu mujer y te obligo. Es como Abinader. Si Abinader pone a Carolina, obliga a Hipólito a integrarse a la campaña y no hace bulto. Porque es que hay cosas que tú no puedes, hay cosas que no se pueden esconder. Tú ves ahí a Luis con su papá para arriba y para abajo. Yo creo que el vice tiene una importancia antes de las elecciones más que después. Más que el día de la votación. Pero tú tienes que tener pendiente. Más que el día de la votación. La vice, actualmente Margarita es la jefa de los planes de las políticas sociales. O sea, Sí, pero eso se lo da el presidente. No, pues es porque el presidente quiere. Es una función, darle un presupuesto. Inclusive ella le quitaron cosas. Eso es porque el presidente quiere. A ella le quitaron quitaron cosas. Sí, a ella le quitaron cosas que tenía la vicepresidencia. Que tenía Albuquerque. Albuquerque tenía más poder económico que de Margarita, porque él es el que manejaba la seguridad social. Ese fue un vicepresidente que se le fue la El guagua. problema está que en el caso de Pero yo la entendí que él vicepresidencia, tenía todas las condiciones para ser presidente. doctor, porque siempre se dijo que la Lo que doctora pasa- Margarita fue prácticamente una imposición. Lo que pasa es que Prácticamente. el Partido de la Liberación Dominicana, aunque ha sido una entidad uniforme, siempre se ha manejado con dos facciones fundamentales dentro. Y ahí está el problema de que el doctor Albuquerque, que es un gran activo que tiene ese partido, no ha sido tomado en consideración. No, lo que voy a decir al final, doctor, que la vicepresidencia de Margarita no ha garantizado ese proceso de unidad interna que debió permanecer en función de los acuerdos. Pero su presencia ahora no es la misma que se ha ratificado, doctor. ¿Eh? Su presencia ahora, la prueba que te lo puedo decir. ¿Tú has visto a doña Margarita en algún acto político? Claro que no. Entonces, lo que pasa es que todavía esa griega está ahí. Que sí. Oh. El problema es ese, que yo no sé qué tanto Ferré va a ser necesario para tapar la grieta que está ahí. Bueno, Esa es la- Lo que pasa es
que tú tienes que ver las cosas ahora y después. Evidentemente. Leonel Fernández, fuera del buchito, y decir, tú me hiciste esto y yo te respondí, fuera de eso, que yo creo que en adultos y en sabios eso no debe pesar. La pregunta es la siguiente. Si gana Danilo, ¿qué le pasa a Leonel? En mi apreciación, el destino de Leonel, con el ascenso de Danilo al poder, seguirá siendo el que estamos viendo ahora. El deterioro paulatino de su liderazgo, doctor. Evidentemente que Muy las bien. luchas intestinas que hay ahí Muy bien. no van Sí, a dejar que salga de y, cabeza. pues, ¿y si pierde? Como quiera. Ah, Lo entonces que pasa es, doctor, que si yo como quiera estoy embromado, pues ¿por qué dejar que mi enemigo siga al frente? Eso no es grandeza, eso es disparate. No es grandeza, pero es política, Mi doctor. partido. Mira, Tu partido. yo te voy a echarte una cosa. Nosotros hemos estado aquí, por lo menos Manchi y yo, 30. Con Carlos posiblemente tenemos 10. Y contigo tenemos 2 o 3. Nosotros siempre hemos tenido que venir por la mañana a hacer análisis. Y yo tengo que confesar que yo no sabía a dónde estaba el poder del PLD. No, que Leonel es el líder ahora, que ahora es Danilo, que ¿tú sabes dónde está el poder del PLD? ¿Dónde? ¿Cuántos miembros tiene el comité central del partido? 500 y algo. ¿Cuántos? Creo que son 500 y algo. Ok. ¿Quiénes eligen el comité político? El Comité Central. Muy bien. Debajo del comité central, que es lo que está la Asamblea Nacional, qué sé yo qué, ¿verdad? Pero Los el comité congresos. central Los es congresos. el organismo Los con comités poder intermedios. Y luego los más intermedios. importante que tiene ese partido. Mira, búscame un miembro del comité central. No puede encontrarme muchos PLDistas que no tengan trabajo, pero búscame un miembro del comité central que no tenga poder. Mucho o poco, que no tenga poder. El que está en el poder, sea Leonel o sea Danilo, eso lo preserva. Tanto es así que en el comité político, en el político, tú tienes un gabinete que es de retaguardia, que tú nunca lo has oído hablar. Yo te busco 10 funcionarios entre directores y Pero que con- no han hablado nunca, ni en favor de reelección, ni hay quien le hable de eso. Y hay algunos que están en contra, abiertamente. Acuérdese de la campaña que se hizo a nivel nacional. Había una campaña que parecía presidencial, que parecía de elecciones generales para elegir al Comité Central. Yo creo que el Comité Central es el gran poder que hay aquí. Que los líderes le tienen temor. ¿Usted cree que es el Comité Central? Óyeme, el Yo creo que comité. es el Comité Político. No, porque el comité. Pero, ¿de qué es resultado el comité político? El comité El central. Comité Político, Es cada el miembro tiene resultado sus de los miembros del amarres de los Comité dos Central. principales líderes en el Comité Central. Es más, yo te voy a decir una cosa. Vamos a hacer, doctor. Quita lo que tú estás señalando, el asunto de que Danilo tiene lo de él y Miguel y el otro. Mira lo que pasa. Cuando hay un comité central en un ministerio, tú y yo sabemos que no hay un ministro que no piense antes de tomar una decisión en contra de él. Comité central, aquí ha habido conflictos grandes porque mira, aquí se hizo famoso que un director de aduana canceló un miembro del comité central Sí. y eso no se publicó. Que un director de aduana canceló a un miembro del comité central. Pero el malestar persiste todavía. No, y los efectos que ha tenido ese hombre en su... Tú no sabes lo que es eso. Comité central es el segundo nivel, la dictadura del subalterno. subalterno. Eso es comité central. Y yo lo oigo yo soy comité central. Pero yo siempre subestimé. Yo creía que eso era deo de ellos dos. Que incluso entre Yo las que era cosas, deo de ellos entre las dos. cosas El Comité que Político. Los dos. No, Yo creía que el comité central era deo de ellos dos, de que este lo pongo yo y ese lo pone tú. Doctor, en definitiva, también, porque las organizaciones se manejan así,
al comité central del PLD pasan las personas, en este caso, que Danilo y Leonel le interesa. El que no le interesa puede tener los méritos que tenga y no pasa. Machi, cuando Mao y Chuenlai, la mujer de Mao, los comités centrales de allá se elegían, ¿cómo se elegían? ¿El pueblo o había una claque? No, había los cuadros del partido, los cuadros. Los cuadros. ¿Y qué son los cuadros? ¿Los comités de base de aquí? No, los cuadros del ¿Cuál es la partido. equivalencia del dirigente. cuadro de un partido de comunista? Es que Los un miembros del cuadro, comité central. los miembros del comité central, los miembros directorios regionales, y los cuadros son básicamente las personas que se dedican machi tiempo completo a la labor partidaria. y Lo que política. pasa es que uno no puede juzgar las cosas por las experiencias. Cuando yo fui a Cuba en el 88, yo estaba pensando, ¿cómo aquí? Que todo el mundo era del Partido Dominicano. Porque tenían una tarjeta del partido. No, Allá te decían, no, Lo que son miembros ese son es del miembros. partido. los que son militantes así, ¿verdad, son militantes Mike? y miembros ¿Eh? del partido. Sí. Es así. Es así. Ese es del partido, ese es el jefe político del barrio. Ese es el Los jefe que político. están orgánicamente organizados son los miembros del partido. Los no es todo el miembros mundo. del partido. Claro. Y eso es el comité central. Y eso es el comité central. Son 500. Y tienen otra cosa, no están en la capital toditos. Yo pensaba que estaban todos en la capital. No. 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 Hay por eso, Y a la- y a la que hora. tú ves que el querido habla tan duro. Sí. Tienen la autoridad para hacerse voces disidentes dentro del partido también. Mira el caso del PRM, que no tiene comité central ni nada de esas cosas. Los líos que hay en Mao y en... No, no. No, el Y PRM en- tiene su comité central. se hubiera un doctor. comité central. Lo tiene. Un dedo central que hay ahí. Sí, pero tiene la estructura. Tiene su dirección nacional. Mira, ayer me narraron a mí por qué no se hizo el pacto con Miguel, que estaba hecho. Y cuando a ti te lo hacen, tú lo primero que dices es lo que yo pensé. Eso no es verdad. Porque razones tan pueriles, tú no concibes que una organización política pueda prevalecer. Porque Bautista, el de Moca, que por cierto es el presidente del partido, no quiso. Eso no va. No va. Y estaba cuadradito el asunto. Por supuesto. Y yo te quiero preguntar, él no tiene a nadie, es el traidor nacional, está en el escudo y la bandera con traidor nacional. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Danilo hubiera ido? Primero ido y después ido cómodo con ese PRD así. No le era fácil. No le era fácil. Porque el factor sumatoria es como el vice, que son mensajes. Margarita sería una continuación de lo que está, ¿verdad? La misma fórmula, los dos. Lo mismo Pero en que- este momento no, doctor, en este momento Margarita es un mensaje. ¿Cómo se entendió aquella vez, doctor? Lo que pasa es que se agudizó el asunto más, pero cuando Margarita es designada vicepresidenta, también un mensaje de que Leonel lo estaba apoyando. Porque que lo que ha habido es una profundización. No, es que hay algunas cosas que desnaturalizan la política. Mira, por ejemplo, en esta lucha ¿tú te acuerdas de que todo el que votó por la modificación estaba confirmado Sí. como candidato? Bueno, después arriba de eso vinieron las negociaciones, Los acuerdos del los desacuerdo. acuerdos, y resulta que hay algo que, como es natural, yo no puedo decir quién es, que dijo, si no me confirman a ese, me voy del gobierno y del partido. Se acabó el juego, Se lo confirmaron. o por seguro. Y no era lo que le convenía al partido. No era lo que le convenía al partido. Lo que le convenía al partido era poner a otra persona que le iba a sumar más. Pero a veces la política tiene veleidades raros, porque en el PLD,
poner a Rafael Albuquerque o a Vidó Medina o a Caseacta de vice no era nada raro, eso era lo que iba. Pero cuando a ti te ponen a José Francisco Hernández o a Margarita Cedeño, es un traguito difícil para los que están allá adentro. Para nosotros no, a nosotros nos da igual. La concepción del vice para todo el mundo. Cada líder político ha tenido una concepción diferente de la vicepresidencia. ¿Cuál era la de Balaguer, Machi? La concesión, ¿Cómo pensaba Balaguer que debía ser un vice? una parcela desde el primer vice. ¿Usted se acuerda quién fue el primer vice de él? O Francisco Augusto Lora, un hombre con méritos y capaz de sustituirlo sin que el país tenga que vivir ningún tipo de trauma. Esa era la concepción. Pero que sepa enrocarse, tranquilito, ¿verdad? Y la prueba fue que cuando se le revolvió en el 70, se rompió la taza. Bueno, me parece, doctor, que la conversación surge porque al final parece que la vicepresidencia cerra los proyectos, porque ¿dónde terminan? Mira, En vez de proyectarlo con mayor fuerza. No termine la elección. ¿Eh? Terminen No, su no, yo digo elección. ellos como personas. Ah, que tiene un karma, pero eso es otra Mira, cosa que uno... Augusto Lora ganó en la romana con el MIDA. No, es que los presidentes tampoco permiten eso. Su principal opositor después que son electos. Pues yo te voy a decir una cosa. Entonces Hay la un- vicepresidencia también, lo que sirve para quemarlo. el único ser humano que le gustaría que un avión se caiga es el vicepresidente. Entonces, que el vicepresidente puede ser el principal opositor después que... No, el no presidente- el conspirador, pero si se cae no fui yo. Ay, No. qué dolor, qué dolor. Mira, por eso es que se entiende que no puede haber un ¿Qué es lo que tú dices, vicepresidente. Félix? Ah, Pues, es hace así, rato que- doctor. Por eso que no se puede votar por un vicepresidente. Por eso es que en Venezuela el presidente lo elige elige a su vicepresidente después que esté en el poder. No, Ajá, pero es que, sí, porque el vicepresidente en Venezuela y en otros países lo designa el presidente electo. Directamente. Y aquí el Directamente. candidato. Aquí el candidato. El candidato porque que tú elige. no votas por un vicepresidente. Tú votas por el candidato presidencial. Y él lo arrastra. Es un adorno, señores. Es un adorno, es algo que Por le eso da- es que tú ves que nunca hay un vicepresidente que sea contrario al partido de gobierno. Por Mira. eso, por el avión. Hay una modalidad también. Hay países, ¿tú has visto los países donde hay dos vicepresidentes? Sí. Tú sabes, la función de uno de ellos es ser lo que es el equivalente al ministro de la presidencia. Y la otra, la de sucesor. Y esas son Pero creo que en deformaciones, Venezuela, más que las ministros, todos estructuras. tienen rango de vicepresidentes. Sí, eso es lo que pasa. Pero eso es Ahora es Aristulo Isturiz, Aristóbulo. Sí, sí. Y que mira, fue ministro de Educación, Ministro de Educación. y fue alcalde de Caracas. está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en breve con las deportivas.